eh, con sus arpas entonan alabanzas a nuestro Dios. Pero también aquí en la tierra alabamos su nombre. Y en esta mañana vamos a alabar el nombre de Dios. Nosotros vamos a poner atención y con la atención vamos a alabar a Dios, porque nos vamos a inspirar también en el canto que nuestra hermanita Michelle va a entonar para honra y gloria de Dios. Vamos a dar el tiempo a ella. Amén. Bien, en esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios. Y déjenme decirle que yo estoy nervioso. Pero no estoy nervioso porque esté llena el lugar. Estoy nervioso por el mensaje. Este mensaje ya lo di hace como 2 o 3 años. Y hace como un mes y medio, 2 meses, decidí predicar otra vez este mensaje. Pero anoche, cuando yo estaba repasando, meditando, de repente me entró un
un miedo en que yo le vaya a dar o yo vaya a explicar mal la palabra de Dios. Un miedo en que yo no pueda, en que mi mente no tenga las palabras adecuadas para que ustedes puedan entender el mensaje. Y toda la noche estuve casi dando vueltas en mi cama y con el deseo de orar, de arrodillarme y de pedirle a Dios que ilumine mi mente para poder exponer su palabra en esta mañana. Porque el mensaje de esta mañana es muy delicado. Es delicado en el sentido de que yo no quisiera ofender a ninguna persona. Lo que voy a decir está en la palabra de Dios. Lo que voy a decir está en este libro santo. Dios nos ama. Dios está interesado en nuestra salvación. Y porque está interesado en nuestra salvación, nos muestra los peligros, nos muestra el problema, nos muestra las dificultades que vamos a encontrar en el trayecto hacia la tierra de Canaán, a esa tierra que fluye leche y miel. Desafortunadamente, el ser humano no escudriña el libro guía que Dios le ha dado. Y como no lo escudriña, no se da cuenta de lo que está por suceder. Y en realidad en esta mañana son 2 mensajes, pero yo creo que no voy a abarcar ni uno, porque me quedan 20 minutos para las 12. Y yo creo que ni este mensaje lo podría desarrollar o explicárselo en esta mañana. Pero antes de hacerlo, yo quisiera que ustedes me acompañen para buscar a Dios en oración en esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos a este lugar porque queremos aprender de ti. Venimos a este lugar para alabarte y para glorificar tu nombre santo. Y en esta mañana vamos a abrir tu palabra. Vamos a buscar qué es lo que tienes tú para nosotros y para nuestra vida en este tiempo. Tú conoces mi miedo. Tú conoces mi temor. Pero te suplico en esta mañana que me utilices como instrumento, como este vaso que está delante nuestro, que contiene esas flores. El vaso simplemente es un instrumento para ver la belleza de las flores. Que en esta mañana yo sea ese instrumento para que por medio de tu palabra podamos ver la belleza de tu gloria. Amén. Quédate con nosotros en esta mañana. Te lo demandamos en el nombre de Jesús. Amén. Libro de Daniel, capítulo 7. Libro de Daniel, capítulo 7. Libro de Daniel, capítulo 7. Yo voy a leer en voz alta y ustedes me van a seguir con su vista. ¿Me permite su vista, por favor? Mis lentes se me quedaron y no miro muy bien. Gracias, hermano. Aquí sí miro un poco más. Libro de Daniel, capítulo 7. Yo voy a empezar a leer desde el versículo 1. ¿Todos lo tienen? Amén. Bien, la palabra de Dios dice así. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2.
Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Verso 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Verso 6. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Esta es la palabra de Dios. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Ustedes han visto un oso con alas? ¿Ustedes han visto un leopardo con 4 cabezas? ¿O han visto un oso o un león con alas y que se le dé corazón de hombre? ¿Verdad que no? Pues bien, esta es una profecía. Yo le dije hace un momento que Dios nos ama y Él está interesado en tu salvación. Pero dio esta profecía para que el hombre pudiese investigar, y en la investigación que éste tendría que hacer, encontraría todas las cosas por las que su iglesia tendría que pasar. Y en esta mañana vamos a descifrar qué es lo que quiere decir la palabra de Dios aquí en Daniel capítulo 7. Si nosotros regresamos, vamos a nuestras Biblias, en el versículo 2, Daniel capítulo 7, versículo 2, la palabra de Dios dice allí que mientras Daniel miraba en las visiones de la noche, los 4 vientos combatían ¿en qué cosa? En el gran mar. Los 4 vientos combatían en el gran mar. ¿Qué significa el mar? Muchedumbre. ¿Ustedes me lo pueden comprobar con la Biblia qué significa muchedumbre? Ustedes me pueden buscar un texto de la Biblia que diga que Dios compara a las personas con pueblos, con muchedumbres, con gentes. Bien. Si hay un versículo de Apocalipsis. Pero yo les invito a que ustedes vayan al libro de Isaías. Al libro de Isaías capítulo 17. Vamos a buscar el libro de Isaías, el capítulo 17. Hermano Edgar, tú tienes mejor vista que yo. Libro de Isaías capítulo 17,
versículo 12. Miren cómo dice la palabra de Dios aquí. Dice de la siguiente manera: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de ¿qué cosa? Del mar. Y sigue diciendo: y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de ¿qué cosa? De muchas aguas. El profeta Isaías, por inspiración divina, está diciendo que los pueblos, que las naciones harán ruido como las olas, como el murmullo de las aguas. No sé si ustedes han estado cerca del mar, pero cuando está uno cerca del mar, donde las olas vienen dando vueltas, se escucha un bramido de las aguas. Y el profeta Isaías está comparando el bramido o el ruido de las aguas como el bramido de las naciones. Y el profeta Daniel dice que él miró en la gran mar que los 4 vientos del cielo combatían. Entonces el profeta Daniel en sí no estaba mirando el mar físico, el mar de las aguas literales. Lo que el profeta estaba mirando era a las naciones, a los pueblos, a los reinos de aquel entonces que estaban en conflictos, en luchas, en guerras. Y cuando el profeta estaba mirando esto, él dice lo que nosotros acabamos de leer. Pero vamos a ver otro texto de la palabra de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 7. Isaías capítulo 8, versículo 7. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos a los impetuosos y muchas, esto es al rey, y Asiria un todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus ventanas. ¿Cómo dice la palabra de Dios aquí que subiría este poder? Como río, como aguas. En algunas versiones dice como un río caudaloso, como un río tempestuoso. El Señor haría subir a un pueblo. Pero hay otro texto también en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, donde el Señor le dice al profeta Juan: las aguas que te mostré son pueblos, naciones y muchedumbres. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Entonces, queridos hermanos, encontramos que el profeta Daniel, cuando estaba en su lecho, durmiendo, que recibió la visión en el año primero del rey Belsasar, miró que los 4 vientos del cielo combatían, y esto significa que las pasiones de los hombres estaban a tal punto que se combatían los unos con los otros. Pero dice el siguiente versículo: cuando el profeta miró que las aguas estaban turbulentas y en conflicto, de repente el profeta miró salir una bestia. Y esa bestia era como ¿qué cosa? ¿Qué semejanza tenía esa bestia? No. La primera bestia era como un león. La primera era como un león y tenía alas. Ahora bien, ¿qué significan las bestias? ¿Qué significan las bestias? Las bestias significan reinos. Si ustedes lo quieren comprobar, se encuentra allí mismo en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 17. 7:17. Y le dice el Señor así: estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra.
Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Hace un momento leímos que eran 4 bestias que subieron del gran mar. Ahora el Señor le explica al profeta Daniel que esas 4 bestias no son bestias literales. El profeta las ve en la visión, pero lo que el Señor le quiere dar a entender a Daniel y a su iglesia, a su pueblo, que esas bestias no son bestias, sino que son poderes terrenales que se van a levantar para gobernar la tierra. Y entonces el profeta dice, y la primera que miré es un león, que tenía 2 alas. ¿Qué significan esas alas? Esas alas significan velocidad, rapidez, con la que Nabucodonosor, hijo, conquistó Babilonia de aquel tiempo. Ahora ustedes preguntarán, ¿cómo saber a quién representa la primera bestia? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber que la primera bestia significa a Babilonia? Ustedes dirán, ¿por qué dicen que significa Babilonia si aquí en la Biblia no lo dice? Bueno, hay un texto en la Biblia que está en el capítulo 5, en el capítulo 5 de Daniel, en el capítulo 5 de Daniel. Y miren, dice así la palabra de Dios, en el capítulo 5, versículo 28. Versículo 28. ¿En qué reino? ¿Cuál era el reino de Babilonia, de Nabucodonosor? ¿Cuál era el reino de Nabucodonosor? Era Babilonia, ¿verdad? ¿Cuál era el reino de Belsasar? Babilonia. El reino de Belsasar era Babilonia. Y en este texto aparece una mano en la pared que comienza a escribir Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Y en el versículo 28 dice, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Quién conquistó o a quién conquistó este reino? Medo-Persia. A Babilonia. Entonces nosotros concluimos que como Medo-Persia conquistó al reino que estaba gobernando en ese tiempo, y ese reino era el reino de Belsasar, y el territorio o la capital de Belsasar era Babilonia. Por eso nosotros decimos que Babilonia representa a la primera bestia, al león con las 2 alas. Después de esto, la palabra de Dios dice que surgió otra segunda bestia. Y esta bestia estaba de un lado. Andaba, cuando caminaba de un lado. ¿Por qué caminaba de un lado esta bestia? Porque de un lado era fuerte y el otro débil. Y si ustedes leyeron y se dieron cuenta, el versículo 28, dice la palabra de Dios que eran los medos y los persas. Y uno de esos, los persas, eran más débiles. Los medos eran más fuertes, que al final fueron los que predominaron en el imperio de Darío, el Medo. Por eso se le llama Darío el Medo, porque fue el que gobernó. Los persas poco a poco fueron decayendo. Así que la segunda bestia significa a los medos y a los persas.
Pero la palabra de Dios dice, yo no voy a poder dar todos los detalles que traigo, y hoy los traje anotados porque no quería que se me olvidaran, pero el tiempo va rápido y no quiero cansarles. La palabra de Dios dice que tenía 3 costillas, ¿verdad? Entre sus dientes. ¿Cuáles eran esas 3 costillas? Era Babilonia, era Egipto y era Libia. Esas tres provincias eran los lugares más habitados de aquel entonces, y Darío y Ciro las conquistaron. Después dice la palabra de Dios, el siguiente versículo de Daniel capítulo 7. Cuando Daniel contemplaba en la visión de la noche, miró un carnero. Y ese carnero, ¿cuántas alas tenía? A ver, ¿cuántas alas tenía ese carnero? 4 alas. 4 alas. Y también tenía ¿cuántas cabezas? 4 cabezas. ¿A quién representa ese reino? ¿A quién representa el reino de aquel carnero? A Grecia. ¿Cómo lo podemos nosotros comprobar que ese carnero representa a Grecia? ¿Será que la palabra de Dios nos da algún detalle para saber que ese carnero es Grecia? Vamos a la Biblia. Vamos a ver qué dice el capítulo 8. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, el verso es el 21. Verso 21. Dice así la palabra de Dios. 21 y 22. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que no con la fuerza, aunque no con la fuerza de él. Ven aquí, en vez de cabeza, en esta visión del profeta Daniel, el profeta mira que aquella bestia es diferente, pero en vez de cabeza tiene 4 cuernos. Y esos 4 cuernos son 4 reinos. Ahora, si Grecia dice que es el rey primero, ¿quién era el rey primero? ¿Quién? Alejandro Magno. ¿En cuántos años creen ustedes que conquistó el mundo de aquel entonces? Yo cuando estaba estudiando me sorprendí. Yo no sé si hoy en día algún poder militar podría, bueno, con el armamento que se dice que hay en el mundo, es posible que alguien pueda conquistar el mundo en el tiempo en que Napoleón lo conquistó, en 9 años, sin tener los armamentos bélicos que hoy en día los hay. Simplemente, no sé, aparte de los caballos, que otros carruajes tendrían para correr y para buscar las otras naciones o para subyugar las otras naciones. Pero en 9 años, este rey conquistó el mundo. 9 años. A la edad de 31 años, era el hombre que había, o el dueño, o el amo de todo el mundo de aquel tiempo. Eso es lo que la historia y la palabra de Dios nos dicen. Ahora bien, querido hermano, en Daniel capítulo 7, en el versículo 7, capítulo 7, el profeta ve algo diferente, y aquí es donde yo voy a quizás a pasar un poquito más de tiempo, aunque ya son las 12. Después dice que miró una bestia terrible y espantosa, con dientes de hierro. Y a esto no le voy a poner mucho énfasis, porque la palabra de Dios sigue diciendo así: era espantosa y terrible, y tenía dientes grandes de hierro, desmenuzaba
y quebrantaba, devoraba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y después el siguiente versículo, la palabra de Dios dice que cuando ese poder estaba reinando, después surgió un cuerno pequeño, y en su lugar fueron derribados 3. Ahora, lo que nosotros necesitamos saber en esta mañana, en este momento, a qué poder o qué significa esta cuarta bestia. Si nosotros analizamos el sueño de Nabucodonosor del capítulo 2 de Daniel, donde la cabeza es de oro, los pechos son de plata, el vientre es de bronce, las piernas son de hierro y los pies son en parte de barro cocido, con tierra, ¿va? Con hierro. Hierro con barro, hierro con barro. Si nosotros tenemos esa referencia de la imagen de Nabucodonosor, vamos a llegar a la conclusión de que la cabeza de la estatua de Nabucodonosor era de oro y significaba a Babilonia y a Nabucodonosor. Los pechos, que eran de plata, eran a los medos. El vientre, que eran de bronce, era a Grecia. Y las piernas, que son de hierro, y a la cuarta bestia, que dice que desmenuzaba, despedazaba, devoraba todo cuanto encontraba, ¿era quién cosa? ¿Era qué reino? Era Roma. Pero aquí en la visión de Daniel, en el capítulo 7, dice que esa bestia reinó por un tiempo sola. Yo divido esto en 3 etapas. Primero, la bestia está reinando sola. Un tiempo. Y yo les pregunto, ¿qué poder reinaba en el tiempo en que Jesús nació en la tierra? La Roma imperial o la Roma pagana. Ese era el poder que gobernaba en aquel entonces. Pero a Roma, ¿quién la conquistó? ¿Quién conquistó a Roma? La palabra de Dios no dice que Roma fue conquistada. La palabra de Dios dice aquí, en Daniel capítulo 7, que fue dividida. Esos 10 cuernos significan 10 reinos. Miren, vamos a un poquito más adelante de la palabra de Dios. Daniel capítulo 7. Porque Daniel tenía deseo de saber, Daniel tenía deseo de conocer. Daniel quería saber el misterio de la bestia espantosa y terrible. Entonces más adelante el ángel le comienza a explicar. Y miren lo que dice. Vamos a leer el versículo 23. Daniel capítulo 7, versículo 23. Dice así. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto